Estamos de regreso en Los Periodistas. Son las 7 de la noche con 1 minuto. Usted sabe que aquí, como periodistas, en un programa de Los Periodistas, nos gusta hablar también de periodistas, de su trabajo. Y hoy vamos a presentarle, haciendo un paréntesis como parte de este programa informativo, una conversación muy interesante sobre qué va a pasar en la relación de México con Estados Unidos ahora que Joe Biden es el próximo presidente de Estados Unidos. De hecho, hace un rato, en su primera reunión con periodistas después de la elección, Donald Trump, digamos que ya aceptó que, pues sí, una vez que el colegio electoral defina que Biden es el presidente, pues él se va a salir de la Casa Blanca. Pero hoy Alejandro Páez Varela tuvo una muy interesante entrevista con Evan Osnos. Él es premio Pulitzer y acaba de publicar un libro que se llama Joe Biden, su vida, su carrera y los temas relevantes. Y es muy interesante porque ¿qué es lo que puede esperarse de Joe Biden a partir de que López Obrador no lo ha felicitado por su triunfo? Vamos a esta conversación con Evan Osnos, con Alejandro Páez Varela, aquí en Los Periodistas. Nos encontramos aquí con Evan Osnos. Él es un periodista con una larga carrera que ha tenido la oportunidad de conversar con Biden, que ha tenido la oportunidad de hablar con muchas personas cercanas a Biden, incluyendo al expresidente Barack Obama, y con él vamos a hablar de este libro que ha salido en español. Es este libro, aquí lo tenemos en español, es la biografía más rápida y más cercana que usted va a tener ahora mismo. Aquí la tiene. Y voy a empezar por primero darle la bienvenida a los periodistas. Gracias por estar aquí. ¿Qué tanto de Estados Unidos va a tener que reconstruir cuando asuma la presidencia? Reconstruir es la palabra correcta. Se trata de un proceso de reconstrucción de nuestra economía, de nuestra salud física y también de nuestra imagen alrededor del mundo, de nuestra credibilidad, porque han sido unos 4 años muy largos y él está heredando un país que está en un estado que tiene mucha necesidad de reparación. La relación con el mundo ha sido complicada en estos 4 años, pero no solamente es un tema de la relación, también se ha renunciado a muchos tratados y se ha renunciado a relación formal con muchos organismos. ¿Qué va a hacer Biden para restaurar la relación con países y con organismos? Para poder reconstruir estas relaciones internacionales, tenemos que implementar 2 elementos. Una es la orientación y la segunda es la ejecución. Para la orientación, él tiene que saber desde el principio que este periodo en el que Estados Unidos ha seguido un nacionalismo populista y este aislamiento ya concluyó. Y ustedes verán que sus elecciones de miembros del gabinete, a personas que está colocando en personas de autoridad, representan un compromiso hacia el internacionalismo liberal. Y luego llega la parte de la ejecución. Y aquí se ponen las cosas interesantes y complicadas. Él, en lo individual, tiene mucho trabajo que hacer, viajar por el mundo representando a la presidencia, reunirse con los líderes, algunos de los cuales ha conocido durante mucho tiempo, y empezar a decir que Estados Unidos cree en la importancia de las alianzas y está dispuesto a utilizar su tesoro y su fuerza para poder apoyar esos compromisos. Al principio,
va a dedicarse a la OTAN. Después de todo, Donald Trump dedicó muchos años a socavar la OTAN y desafiando a sus aliados europeos a que demuestren su creencia en él. Y Joe Biden tiene una perspectiva muy diferente. Él piensa que esto está en el centro de la seguridad estadounidense y va a empezar a creer esta creencia, va a empezar a demostrar esta creencia y también hará lo propio en Latinoamérica. ¿Quién es Biden? ¿Qué piensa del sur? ¿Qué piensa de Latinoamérica y de México en particular? ¿Qué agenda tiene para más allá de Texas hacia el sur? Bien, lo que vimos en los resultados de las elecciones fue que los demócratas tuvieron una llamada de atención por cuanto hubo muchos latinos en este país que votaron por Donald Trump. Y esto fue una sorpresa, considerando que él había dedicado gran parte de su presidencia satanizando a los inmigrantes y buscando confrontación con México. La lección para Biden y su administración es que no se puede dar nada por sentado. Hay que explicarle al electorado estadounidense qué es lo que piensas hacer para representar sus intereses específicos. No hay que suponer que todos los electores latinos son iguales. Es una comunidad diversa y que tiene sus propios intereses. Básicamente, cuando se trata, hablando de la relación con México, lo que veremos es un retorno o algo más reconocible, que es que Estados Unidos y México, hasta la presidencia de Donald Trump, tuvieron sus altas y bajas, claro, pero básicamente compartían la creencia de que son amigos y vecinos y que esto es básico para su seguridad y fortaleza. Creo que verán que Biden cree que, al igual que Canadá, México y Estados Unidos deben de trabajar hombro con hombro. Ha sido fuente de dolor, creo, para muchos estadounidenses, los demócratas de cualquier ascendencia. Yo mismo, por ejemplo, desciendo de europeos orientales que llegaron a este país. Mi padre nació como refugiado en ruta a Estados Unidos y ha sido doloroso para muchos de nosotros escuchar las expresiones de esta presidencia y verlas que reflejan un país que nosotros consideramos que representa valores superiores. La relación con Barack Obama no fue la que México esperaba. Y la relación con Donald Trump tampoco fue la que se esperaba. Con Barack Obama se esperaba un gobierno y una relación progresista, pero lo que se tuvo fue rápido y furioso un operativo para meter armas a México. Con Donald Trump se esperaba un muro y se esperaban ofensas y la relación terminó siendo, al final, buena y con menos deportaciones. Biden lo tiene eso claro, tiene clara que la relación con Trump no fue tan mala al final. Bien, como todos recordaremos, la administración Obama realizó más deportaciones de las que esperaba la gente. Y eso se debió en parte a una estrategia política. Francamente, existía la meta de lograr un trato con los republicanos que creara una vía para la ciudadanía para los inmigrados indocumentados del país. Y parte de ello implicaba demostrar cierta creencia de que él protegería la frontera, como lo expresaban los republicanos. Cuando quedó claro que los republicanos no estaban preparados para la reforma de inmigración, entonces disminuyeron las cifras de deportaciones. Me parece que se reconoce de parte de la administración de Biden que no van a lograr una alianza del otro lado del pasillo con esta generación de republicanos en lo que se refiere a la inmigración y una vía a la ciudadanía. Por ende, seguramente veremos que la administración de Biden va a intentar utilizar sus propios poderes ejecutivos para hacer cosas, por ejemplo, proteger a los receptores de DOC para que logren una ciudadanía en este país. Va a tratar de reparar, digamos, el daño para en los valores que realizó la política de Trump. Pero también es claro que Joe Biden no está pidiendo
abolir a ICE ni despenalizar la frontera. Son objetivos progresistas a los que no se ha apegado. Entonces, no creo que podamos esperar despertar el primer día de la administración y verlo adoptar esas prioridades. Estamos conversando con Ivan Osnos. Él ha escrito este libro, que es una biografía muy íntima, muy cercana de Joe Biden, y le preguntaré a Ivan sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador. A estas alturas, al día de hoy, no ha reconocido todavía a Joe Biden como presidente electo. ¿Hay razones internas o Biden lo podrá ver como un mensaje de este presidente? Al hablar de él, quiero estar seguro de que entiendo la pregunta. O sea, sí, el presidente Biden entiende que esto es por cuestiones de razones internas en la política mexicana. Sí, es una pregunta excelente. Una de las creencias básicas de Joe Biden es que hay que entender la realidad política de la contraparte. ¿Cuáles son las presiones e intereses con los que están lidiando? No hay que hacer de cuenta que ellos existen en el vacío como nosotros tampoco existimos en un vacío. Ahora, creo que felicitar al presidente electo es uno de esos pequeños gestos de diplomacia que son conspicuos cuando están ausentes. Sin embargo, Joe Biden cree que la fortaleza y la importancia de la relación trasciende los gestos y trasciende a dos hombres. Parte de lo que está señalando con este cambio en el gobierno es que el periodo de las políticas como vanidad personal, como fortalecer la imagen propia ya terminó. Esa era la política de Donald Trump. Joe Biden está más inclinado a tratar de decir cuáles son los intereses reales que tienen nuestros dos países. Apenas existe una relación más importante para Estados Unidos y México que la que mantienen entre sí. Y trascender cualquier problema que pudiera haber al principio es importante porque hay mucho trabajo por hacer. La guerra contra las drogas ha causado miles de muertos en México. Las drogas, sin embargo, siguen yendo hacia el norte y las armas siguen viajando hacia el sur. ¿Hay algún indicio de que Biden va a poner fin a esta guerra? No puedo darle los aspectos específicos porque no conozco suficiente los temas como para hablar de ellos al nivel que me parece merece su público, pero lo que sí le puedo decir es que él cree básicamente que si Estados Unidos intenta encerrarse tras un muro de las realidades de la vida en su frontera, si hace de cuenta que los problemas que están creciendo en otros países permanecerán en otros países, esa es una falsa ilusión y él no cree en eso para nada. Y lo que ha dicho en años recientes y cada vez más actualmente es que para poder entender de por qué los niños se acercan a la frontera estadounidense, muchas veces con mucho riesgo y enfrentando toda clase de peligros, hay que entender las condiciones que están dejando atrás y que toca a Estados Unidos intentar invertir en los lugares que están batallando para tratar de evitar que estos temas trasciendan sus fronteras. Así es como se protege a los estadounidenses y a las personas que son aliados cercanos de Estados Unidos. En migración, ¿es Biden un conservador o es un progresista? En drogas, la misma pregunta, ¿es un conservador o es un progresista? Y son importantes ambas preguntas para México. En muchos temas, incluyendo cuestiones de migración y drogas, lo que podemos observar es que Joe Biden ha tratado de mantenerse en la línea media.
en la línea media de la percepción de su partido y de los países. Es decir, ha cambiado con los años. Claro, se oponía mucho a la despenalización de las drogas en el pasado y hoy lo que dice es que no está preparado para tomar la postura más progresista. No piensa qué es lo que piensan los estadounidenses y no piensa que tiene sentido desde el punto de vista de política, pero tampoco se va a quedar atrás en la historia. Y él quiere reflejar el hecho de que están cambiando las actitudes estadounidenses. En lo que respecta a migración, la realidad es que en los últimos años los estadounidenses, sobre todo los demócratas más jóvenes, se han vuelto más progresistas de lo que ha sido Biden. Esa es una realidad. Él no es el demócrata más progresista del partido, es más bien un centrista y creo que es importante tener expectativas realistas acerca de lo que él va a hacer y no va a hacer. Entonces, en los medios, muchos de nosotros prestamos atención a las demandas más progresistas, abolir ICE o despenalizar la frontera. Joe Biden todavía no llega a ese punto. Eso no quiere decir que no va a seguir evolucionando, pero si es que vamos a tener una proyección realista de cómo se va a comportar en el cargo, tenemos que reconocerlo como lo que es un centralista. Le hago una última pregunta que en realidad son dos. Para Iván, ¿ve a Trump en la cárcel o lo ve liderando una oposición fuerte durante los próximos 4 años para postularse más adelante? Falta mucho entre ahora y que Donald Trump vaya a la cárcel porque el proceso legal será muy largo y él lo va a combatir. Pero la realidad es que está enfrentando riesgos legales muy serios en más de una jurisdicción y no son asuntos menores, sino acusaciones muy serias. Y creo que, de hecho, podríamos ver la ocurrencia extraña de que un expresidente estadounidense tenga que enfrentarse o aparecer en los tribunales. Lo que no vamos a ver es que Joe Biden esté jalando los hilos del proceso para intentar acelerarlo o bien hacerlo desaparecer. Él piensa que el presidente no tiene papel alguno en ese proceso. Ese es para las autoridades legales. Y él cree que una de las fortalezas de Estados Unidos es que no hay que politizar los asuntos legales. Mientras tanto, Donald Trump va a hacer un gran esfuerzo para tratar de mantener su perfil político y su base, y creo que durante un tiempo seguramente será un ingrediente político aquí en todo el escenario político de Estados Unidos, pero también pienso que el poder desaparece muy rápidamente, más rápido de lo que una persona como Donald Trump pudiera entender, y seguramente se va a ver hablando ante auditorios cada vez más vacíos una vez que salga de la Casa Blanca. Muchísimas gracias, Iván, por esta entrevista. Gracias, appreciate. Me ha dado mucho gusto estar aquí. Disfruté mucho hablar de estos temas con ustedes.